¿Cómo Viena se transformó en el epicentro del espionaje mundial? ¿Qué pasaría si te dijera que la hermosa y segura Viena, en el corazón de Europa, oculta un secreto oscuro? Esta capital austriaca, conocida por su rica historia del arte, es también un epicentro del espionaje internacional. En los últimos 20 años, Viena se ha convertido en un hervidero de servicios de espionaje extranjeros, con cientos de espías operando en la ciudad. La mayoría de estos agentes provienen de países con políticas antioccidentales, como China e Irán, y muchos pertenecen a los infames servicios de inteligencia rusos SVR y FSB. De los 180 diplomáticos rusos acreditados en Viena, se estima que unos 60 utilizan su cobertura diplomática para realizar actividades de espionaje. Entonces, la próxima vez que pasees por sus calles históricas, recuerda que Viena esconde más de lo que parece. ¿Quién podría imaginar que detrás de su fachada de cultura y seguridad se esconde un centro neurálgico de espionaje global? ¿Estás listo? No olvides quedarte hasta el final del video. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y dale like para estar siempre al tanto de nuestras actualizaciones. Nos vemos al final del video. Neutralidad de Austria y sus leyes de espionaje. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Viena, un paraíso de la cultura y la democracia, no hace nada contra los espías? La respuesta se encuentra en la historia de la neutralidad de Austria y sus leyes ambiguas sobre el espionaje. Austria es un país occidentalizado, miembro activo de la Unión Europea y sede de organizaciones globales como la OSCE, la OPEP y la ONU. Sin embargo, también es uno de los 21 estados del mundo que claman neutralidad geopolítica. Esta neutralidad, inscrita en su constitución desde 1955 a petición de Moscú, prohíbe que Austria entre en alianzas militares o permita bases militares extranjeras en su territorio. Tras la Segunda Guerra Mundial, Austria fue dividida y administrada por la Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, similar a Alemania. Pero a diferencia de Alemania, Austria se convirtió en un estado tapón entre Occidente y la Unión Soviética, una posición aceptada por todos los bandos. Stalin temía que Austria se alineara rápidamente con Occidente, si no se le obligaba a neutralizarse, y finalmente Occidente aceptó las demandas de Stalin, consolidando la neutralidad austriaca en su construcción. Entonces, ¿quién hubiera imaginado que la neutralidad histórica de Austria convertiría a Viena en un imán para espías de todo el mundo? Aunque la neutralidad militar de Austria es conocida, sus leyes de espionaje son igualmente significativas. La sección 254 prohíbe filtrar secretos de Estado a potencias extranjeras. Sin embargo, las secciones 256 y 319, las más interesantes, prohíben la creación de servicios de inteligencia militar y secretos dentro de Austria, a menos que sea en detrimento de la República de Austria. Este matiz permite que numerosos agentes extranjeros operen en Viena sin restricciones significativas. La influencia de Rusia y el futuro de Austria. ¿Sabías que Austria, en lugar de prohibir el espionaje extranjero en su territorio, permite que ésta se realice mientras no sea el objetivo directo? Sí, has leído bien. Austria se ha convertido en el epicentro de operaciones de inteligencia de todo el mundo, transformando especialmente a Viena en un hogar para la CIA, el M-16, el Mossad, el MSS y muchos más. Esta política única y en cierto modo neutral abre sus puertas a todos los servicios secretos, permitiéndoles competir en su lucha geopolítica. ¿Qué implica esto para Austria? La respuesta es fascinante y un tanto inquietante. Viena ha sido utilizada por los Estados Unidos como una base para numerosas estaciones de espionaje de la NSA. Sin embargo, no son los únicos. Rusia ha capitalizado esta oportunidad más que cualquier otro país. Pero, ¿por qué los agentes rusos son más prominentes en Viena y qué consecuencias podría tener esto para Austria? La razón principal es la proximidad geográfica y la percepción de amenaza. Rusia, siempre en busca de expandir su influencia en Europa y desafiar el orden global dominado por Occidente, ha encontrado en Viena una oportunidad dorada.
Esta ciudad, con sus leyes permisivas respecto al espionaje, se ha convertido en un punto negro donde las operaciones rusas florecen, generando un impacto significativo en el equilibrio geopolítico europeo. ¿Será que la neutralidad de Austria se está convirtiendo en un juego peligroso? Lo cierto es que, mientras Viena siga siendo este gran patio de juegos de espías, las implicaciones para Austria seguirán siendo un tema de interés y preocupación global. Encuesta. ¿Cuál crees que debería ser la respuesta de Austria ante su estatus como capital mundial del espionaje? Número 1. Endurecer las leyes del espionaje. Número 2. Mantener la neutralidad. Número 3. Aumentar la cooperación internacional. Número 4. Desarrollar su propio espionaje. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Esperamos tu respuesta. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, quedarte hasta el final del video, dar like y compartir. Expansión del espionaje ruso en Europa. ¿Sabías que desde el final de la Guerra Fría, el control del KGB en Europa ha disminuido drásticamente? Y ahora los antiguos satélites soviéticos son miembros de instituciones occidentales. Este cambio, inicialmente no preocupante para Moscú, se ha convertido en una amenaza bajo el mandato de Vladimir Putin. La expansión de la OTAN ha reducido la influencia de Rusia y limitado sus capacidades de espionaje en el continente, dificultando su objetivo de restablecer una esfera de influencia centrada en el Kremlin. Pero, ¿cómo sigue Rusia tratando de desestabilizar la dominación occidental? Los agentes del SVR y el FSB operan en toda Europa, disfrazados de diplomáticos, con la misión de expandir la red de espionaje del Kremlin. ¿Cuáles son sus objetivos? Estos se dividen en 3 categorías principales. Primero está la categoría 1, que se centra en la preservación de los intereses rusos en lo que Moscú considera territorios históricos rusos. Esta red de espionaje busca expandir el territorio administrado por Rusia o proteger las minorías rusas en estados postsoviéticos como Ucrania, Moldavia, Georgia y los países bálticos. La categoría 2 busca mantener o fortalecer los lazos entre Rusia y los estados europeos alineados con Moscú, o aquellos que podrían ser persuadidos para alinearse geopolíticamente con Rusia. ¿Qué tan efectivo es este esfuerzo y qué significa para el futuro de Europa? Mientras los agentes rusos sigan operando bajo la fachada de la diplomacia, la lucha por el control e influencia en el continente continuará siendo un juego estratégico de alta tensión. Efectividad y consecuencias del espionaje ruso en Austria. ¿Sabías que Rusia tiene una red de espionaje en Europa que se divide en 3 categorías intrigantes? Mientras que las categorías 1 y 2 se centran en territorios históricos y aliados potenciales, la categoría 3 se enfoca en desestabilizar las ideologías occidentales. Pero ¿cómo logran esto en una Europa cada vez más hostil hacia los espías rusos? Desde la invasión de Ucrania, Rusia ha mantenido una fuerte presencia de inteligencia en Europa occidental, incluso tras las expulsiones de diplomáticos rusos por parte de los Estados miembros de la Unión Europea. Por ejemplo, Austria, aunque reacia, finalmente envió a 4 diplomáticos rusos de regreso a Moscú, casi un año después de la invasión. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Viena ha servido como un refugio para el espionaje ruso, permitiéndoles no solo mantener su red existente, sino también expandirla mediante el reclutamiento de agentes durmientes. ¿Sabes lo que es un agente durmiente? Son agentes que se infiltran en una comunidad objetivo, integrándose primero antes de realizar actividades de espionaje. La táctica de Rusia ha evolucionado. Antes, reclutaban a estos agentes directamente en los territorios objetivos, pero con la creciente vigilancia, esto se ha vuelto difícil. Ahora, utilizan Austria como un punto de encuentro neutral. Por ejemplo, posibles agentes durmientes búlgaros que operaban en el Reino Unido fueron contactados en línea y luego invitados a Austria para reuniones formales, eludiendo así las leyes estrictas del espionaje. Imagina esto. En Viena, los oficiales de inteligencia rusos pueden reunirse con sus futuros espías a plena vista, sin violar ninguna ley. Esta estrategia ingeniosa
no solo les permite operar con impunidad, sino que también subraya la sofisticación y adaptabilidad de las operaciones de espionaje ruso. Recientemente se ha descubierto que alguno de estos agentes durmientes tiene conexiones con empresas tecnológicas clave, facilitando el acceso a información sensible y estratégica. Además, bien ofrece una infraestructura de comunicaciones avanzada, lo que facilita la transferencia segura de datos críticos. ¿Será que Austria se convertirá en el epicentro de una nueva guerra de espionaje en Europa? Las implicaciones para el futuro de la seguridad europea son realmente alarmantes. Situación actual de Austria y su relación con Rusia. ¿Sabías que Austria, aunque parece un país firmemente occidentalizado, tiene profundos lazos con Rusia? Económicamente, Austria alberga activos rusos por valor de 25.5 mil millones de dólares y debe alrededor de 17.5 mil millones de dólares a bancos rusos desde diciembre de 2022. Políticamente, el Partido de la Libertad, el tercer partido más grande de Austria, ha mantenido relaciones cálidas con el Kremlin, lo que coloca a Austria como un aliado clave de Rusia en Europa Occidental. ¿Te sorprende que Austria sea un centro neurálgico para la inteligencia rusa? Los intentos de los partidos políticos de izquierda para cambiar las leyes de espionaje han sido infructuosos, dejando a Viena como un paraíso para las agencias de inteligencia extranjeras con agendas antioccidentales. Esta situación ha llevado a que el Servicio de Seguridad de Austria, el BWT, sea visto con sospecha, siendo restringido del acceso a la mayoría de la inteligencia de Europa Occidental por miedo a la infiltración rusa. Además, el BWT enfrenta una crisis de reputación, ya que muchos creen que ha sido corrompido por el Kremlin. La influencia de espionaje de Rusia en Austria es indiscutible y extremadamente efectiva. Los esfuerzos para frenarla serían complejos y requerirían cambios constitucionales que no parecen inminentes. Las implicaciones para la seguridad y la política occidental son alarmantes, y sin cambios significativos, la situación solo podría empeorar. ¿Será que Austria seguirá siendo el bastión de la inteligencia rusa en Europa? Esperamos tu opinión en los comentarios. Suscríbete, dale like y comparte este video con tus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo video.